Gracias por continuar con nosotros y le doy la bienvenida en el estudio de CIPSE Noticias más temprano al coordinador de capacitación de Cruz Roja Mexicana, Jorge Contreras, quien nos va a platicar sobre la atención de picaduras de arácnidos. Hola Jorge, buenos días. Muy buenos días, Nancy. Gracias. Saludos a todos. Gracias por acompañarnos, es un placer tenerte aquí en el estudio como siempre. Y bueno, vamos a hablar de este tema porque pues llega la temporada de lluvias, hace mucho calor y bueno, es cierto esto, Jorge, que son más frecuentes las picaduras porque hay más pues arácnidos alrededor nuestro. Sí, es correcto. En los meses de mayo y junio a nivel nacional se desatan o se incrementan estas situaciones, Ok. que son un riesgo de salud, definitivamente. ¿Cuáles son los más comunes, Jorge, en nuestra región y cuáles son aquellos que representan un riesgo verdadero para nuestra salud? Eso es lo importante, definir que hay algunas que pues nosotros tenemos así un miedo pues de histórico, ¿no? Y los clasificamos como una fauna que pues nos da miedo, sobre todo por nuestros hijos. Claro. Y cuando estamos en contacto con áreas propicias para que se encuentren o en la naturaleza. Podemos hablar de alacranes, de tarántulas y de muchos tipos de araña también que pueden representar un miedo y un riesgo. Vale la pena señalar que algunas de ellas pues les tenemos más miedo de lo que realmente se merecen, Claro. ¿no? Por ejemplo, los alacranes y las tarántulas. Si hablamos de alacranes, sí hay situaciones o especies que pueden representar un peligro para cualquier ser humano. Ajá. Pero en nuestro medio, cuando menos las endémicas, las que son de nuestra zona, no tienen un efecto muy grande, ¿no? Okay. Por supuesto, no podemos descartar que haya en sitio alguno de otro lugar, Claro. porque pues las mudanzas, las áreas de carga y descarga, pues por allá se puede colar alguno. Claro. Pero en términos generales no representa un riesgo muy grande, a menos que tengas una predisposición, comorbilidades o demás que te puedan incrementar tu vulnerabilidad. Claro, ok. ¿Cómo podemos distinguir, Jorge, una picadura normal a una que pone en riesgo nuestra vida? ¿Hay alguna manera de identificarlas así en primera instancia? Fíjate, cuando hablábamos de serpientes y demás, mencionábamos que lo más importante es tratar de identificar al agente agresor. Claro. Si tú tienes la capacidad de identificarlos, de recolectarlos con seguridad, que no representa un riesgo para ti, pues eso ya ayudaría mucho para que lo identifique. Pero pues si no, tratar de enfocarse en los signos y síntomas, porque eso le da mucha información a quien te va a atender después. Claro, ¿cuáles son estos síntomas iniciales que puede dar una picadura de araña o alacrán que sea peligroso? Ok, vamos a tratar de definirlo de una manera muy corta porque son realmente dos especies las que son peligrosas en nuestro medio, ¿no? Son arañas ambas. También si hablamos de la tarántula, pues tampoco representa un riesgo significativo. Pero las arañas como son la viuda negra y la araña violinista, ellas sí representan un riesgo vital, claro, pero sobre todo la violinista. Entonces, si las describimos un poquito físicamente nos va a ayudar, ¿no? La viuda negra ambas tienen un tamaño relativamente pequeño, está entre 3 y 5 centímetros. Son chiquitos. La viuda negra es negra, obviamente, y tiene en la parte dorsal, muy visiblemente un símbolo como de un reloj de arena, rojo, ¿no? Muy intenso. Sí. Okay. Esa representa un riesgo relativo, puedes representar un problema, es neurotóxica y te puede generar problemas de esa naturaleza. Pero la más importante que debemos tratar de identificar es la violinista. Esa es la más peligrosa, es la más podemos peligrosa decir, de nuestro medio. Okay. Es parda, es café o beige y tiene más o menos esas mismas dimensiones y es un poco difícil de identificar porque su signo característico, que es el violincito ese, lo tiene en el vientre. Ah, ¿okay? Por abajo. Por abajo. Entonces, esa sí es un problema y la podemos asimilar, por ejemplo, a lo que habíamos comentado de las serpientes, ¿no? Las que tienen la Volpoch, por ejemplo, la Nauyaca, que tienen un efecto hemolítico y necrosante. O sea, eso en cristiano implica
que te va a causar un problemas circulatorios. Sí, se empiezan a morir las zonas, Y ¿no? se empieza a morir la zona donde te hace, Peligrosísimo. pues donde tiene contacto contigo. Entonces, ese es el objetivo, ¿no? Identificar cuál es la especie que que hizo contacto contigo para que sepa el área de atención cómo tratarlo. ¿En cuánto tiempo se deben de buscar los servicios médicos? Siempre hablamos de unas 2 horas, dentro del margen de 2 horas, para que haya pues la mayor viabilidad o una mejor respuesta. Ok, ¿y qué se debe de hacer en casa, Jorge, para de inmediato, antes de irse al hospital, a la clínica, cuál es la primera respuesta nuestra? Ok, acuérdate que cuando tenemos contacto con una especie de ese tipo, lo que podemos esperar es inflamación, edema, entonces quitarte anillos, quitar cosas que te puedan causar un problema sería lo más importante. Okay. Y el frío sí aplica, utilizar el frío en la zona, en las serpientes no, pero acá sí. Frío, hielo en una toalla, por ejemplo. Algo que no tengo contacto directo ayudaría mucho. Y el traslado inmediato, por supuesto. Es lo que te iba a preguntar, o sea, ¿el hielo, alcohol podría ayudar o...? No, realmente solo deberíamos limitarlo a lo frío porque impide el desarrollo o la evolución del tóxico en tu organismo. El vigilar la cuestión de la respiración porque es donde puede afectarte más y atender los síntomas, tratar de identificarlos. Si no encuentras al animal, pues entonces monitorear si el efecto es hemolítico y necrosante, como ya habíamos comentado, o neurotóxico. ¿Qué es neurotóxico? Pues que tengas, en el peor de los casos, convulsiones, situaciones en las que tu sistema nervioso se sale de control. Rápidamente, ¿recuerdas algún mito que pueda poner en peligro la vida de alguien o la salud? Pues yo creo que enfatizaría que no le tengamos tanto miedo a las tarántulas y a los alacranes, ¿no? Que eso es normalmente así, es una predisposición que tenemos. La primera reacción es mátalos y cuando ellos ni siquiera te hacen en el mundo, o sea, entonces hay que cuidarlos, pero por supuesto teniendo el debido cuidado. Es correcto, así es. Jorge, pues te agradecemos muchísimo, la verdad es que faltaron varias preguntas, pero con esta información que nos has dado el día de hoy, yo creo que estamos completos en cuanto a cuidarnos, a tener precaución con estos animalitos y bueno, también hablarle a nuestros hijos de ellos. Es bien importante que los pequeñitos también sepan identificarlos para que tomen también sus precauciones. Y ser preventivo, ¿no? Claro. No meterte a lugares y no dejar de utilizar el equipo de protección cuando te vas a exponer. Sacudir la ropa. Sí, claro. Bien importante. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos del otro lado del estudio porque Alejandro tiene más información. Adelante.